Ya, voy a dejar este material que está súper bueno después de tanta búsqueda, que les va a servir bastante. Ya, es un manual de introducción a Python, les va a servir, como les dije. Si bien es cierto, la segunda unidad son 16 horas, poquito, pero la idea es introducirnos al lenguaje para luego pasar a estructura de datos y archivos. Pero este autor está muy bueno, le doy los créditos ya para que lo puedan ver y un poco de que tengan claridad lo que es este lenguaje que es bastante digamos, utilizado, eficiente y es mucho más fácil que otros lenguajes que uno ha podido, digamos, ver, ¿ya? O probar. ¿Ya? Básicamente hace una introducción a lo que es Python, ¿cierto? Es de alto nivel, multiparadigma, ¿cierto? Si bien es cierto, nos permite a generar una programación imperativa, funcional y orientada a objetos, lo más que se usa es la orientación a objetos, que es algo que ya conversamos en alguna clase. Fue creado por este personaje, Guido van Rossum en el año 90. Es un, digamos un software bastante nuevo, igual tiene años, va para los 30 años, pero igual de esta forma es bastante utilizado. ¿Ya? Sus ventajas son código abierto, que eso es lo importante, no es tan abstracto ni cerrado como otros lenguajes, interpretable y compilable, perfecto, fácil de aprender gracias a su sintaxis que es bastante legible para los humanos, es muy cercano al lenguaje humano, no tanto código y abstracción como lo hace otros lenguajes como el C++, etcétera, como el Java. Lenguaje maduro, fácilmente extensible e integrable a otros lenguajes y es mantenido por una gran comunidad de desarrolladores y hay una multitud de recursos para su aprendizaje. Por eso se dice que es mucho más fácil porque ha ido mejorando, ha ido evolucionando. ¿Ya? Sus tipos de ejecución interpretados en la consola de Python, que es la que ya vimos, ¿cierto? Es tan fácil como escribir y dar un enter. Aquí, si se dan cuenta, ya tenemos acá los signos esos relacionales que indican un mayor que, pero en cierta forma tiene que ver con que ahí introducimos el texto. Tengo la variable, tengo la asignación y el char, o el, mejor dicho, el string, y yo después luego doy la instrucción print, abro paréntesis, comilla doble, hola, hay un espacio acá, ¿cierto? Coma, name, que name viene siendo el valor que yo asigné a la variable, que es alf, hola alf. Así es de fácil, digamos, como no como otros lenguajes que es mucho más complejo para poder. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta les voy a dejar el link. Ustedes pueden ir avanzando acá de acuerdo a lo que ustedes van viendo. Si tengo acá flecha arriba o abajo, acá tengo una flecha, las ventajas, acá tengo una flecha, digamos, superior e inferior, acá tengo la inferior, aquí estábamos hablando de los tipos de ejecución y aquí voy a interpretado en ficheros. Se leen y se ejecutan una a todas las instrucciones del fichero. ¿Ya? Si se dan cuenta acá tengo un fichero, acá hay un comentario que estoy en cierta forma, lo que indica acá que estoy abriendo el fichero hola.py. ¿Ya? Eh, claro, se leen y ejecutan, a eso se refiere. Se leen y ejecutan, acá tengo el, digamos, el código inicial, lo debo haber guardado. Y ahora yo estoy leyendo ese fichero o ese archivo que es lo mismo. Name, alf, print, hola, name, ya bueno, ahí está. También se puede hacer el fichero ejecutable indicando en la primera línea la ruta hasta el intérprete de Python. Ahí tengo el código, Python 3, etcétera. Esa es la ruta del disco donde está almacenado el lenguaje, donde está instalado. También se puede leer así, ¿ya? Bueno, ahí está indicando lo que estamos tratando de aprender. Compilado a bytecode, lo mismo. Ya acá hay un tema ya más de código en cierta forma de lo que me está indicando, ya que en cierta forma está haciendo lo mismo. Tengo el fichero y aquí estoy haciendo una compilación ya con un lenguaje más complejo, pero más que todo va relacionado a lo mismo. Compilado ejecutable del sistema. Hay distintos paquetes que permiten compilar un ejecutable del sistema operativo usado, por ejemplo, PI installer, ya, conda install py installer hola pi, estoy abriendo el fichero, ahí estoy la ruta o la alf. Ya, son formas, digamos, de no complicarnos tanto, simplemente entender de que aquí yo puedo escribir en la consola o en algún lenguaje, perdón, algún software paralelo que nos permita, digamos, un editor de texto, nos permita generar otro tipo de programación. ¿Ya? Los tipos de datos primitivos que maneja Python son, y si lo vemos acá, bueno, números, cadenas, booleanos. ¿Ya? Los números son secuencias de dígitos, pueden incluir el menos para negativos y el punto para decimales, que representan números. Ejemplo, ahí tenemos los ejemplos. Le dijimos algo en las cadenas, son los secuencias de caracteres
alfanuméricos que representan texto, alfanuméricos que no son numéricos sino que son textos, se escriben entre comillas simples o dobles. Ejemplo, hola o adiós. Ahí tengo el ejemplo de la comilla simple y la comilla doble. Que de esta forma esto indica una cadena que de esta forma es un string. ¿Ya? Y booleanos contienen únicamente dos elementos, verdadero y falso, que representan los valores lógicos y verdadero y falso respectivamente. Estos datos son inmutables, es decir, su valor es constante y no puede cambiar. A eso se refiere con lo que estamos conversando. ¿Ya? Los compuestos, los contenedores, aquí hablamos de las listas, las tuplas y los diccionarios. Si se dan cuenta acá cuando hablamos listas, tuplas y diccionarios ya nos metemos estructurados y archivos. Las listas son colecciones de objetos que representan secuencias ordenadas de objetos de distinto tipo. Se representan con corchetes y los elementos se separan por comas. Ejemplo, 1, 2, tengo ya un vector 3,4 y después true. Son listas. Son distintos tipos de objetos o un número de objetos. Ya tengo las tuplas, colecciones de objetos que representan secuencias ordenadas de objetos de distintos tipos. A diferencia de las listas, son inmutables, es decir, que no cambian durante la ejecución. Se representan mediante paréntesis y los elementos se separan por comas. Ejemplo, 1, comilla simple 2, 3. Y los diccionarios son colecciones de objetos con una clave asociada, se representan con llaves, los pares separados por comas y cada par contiene una clave y un objeto asociado separado por dos puntos. Ejemplo, pi, ya, si se fijan ahí, 3.14, e 2.718. Clase de un dato, type. La clase a la que pertenece un dato se obtiene con el comando type. La clase a la que pertenece un dato se obtiene con el comando type. Ya, fíjese aquí, type. La clase es de enteros, ya, type hola. Clase es de string. Aquí estoy indicando que la clase es un valor entero, la clase es un valor string, la clase es una lista que contiene distintos tipos de elementos y la clase es un diccionario, de lo que habíamos hablado recién, ya, clase diccionario y clase tupla. Ya. Tipos de datos. ¿Ya? Números, clases int y float, enteros y decimales. Secuencia de dígitos pueden incluir el negativo y el punto para decimales que representan números. Pueden ser enteros o reales. ¿Ya? Aquí tengo, fíjense, aquí tengo una clase de entero. ¿Ya? Recuerden que el type nos va a permitir, como recién lo conversábamos, el type dice que la clase a la que pertenece un dato se obtiene con el comando type. Yo digo type, paréntesis 1, yo diciendo que la clase es un entero. Yo digo type, paréntesis, comilla doble, hola, yo digo que es un string. Y ahí está, a eso se refiere. ¿Ya? Perdón. Volvemos acá, ahí. ¿Ya? Números, clases, info. Ya lo recién dijimos que secuencia de dígitos puede incluir el negativo y el punto para decimales. ¿Ya? Aquí tengo la clase entero, y float 2.3, no es coma, es 2.3. ¿Ok? Operadores aritméticos que ya lo hemos conversado: suma, resta, producto, cociente de división entera, resto de la división entera y potencia. Ese es potencia. ¿Ok? Orden de prioridad de evaluación. Cuando yo leo una expresión, va a dar primero las funciones predefinidas, después las potencias, después los productos y cocientes y la suma y resta. Suma y resta son estas, las final. Después viene el producto y cociente, perfecto. Después viene potencia. Y luego funciones predefinidas que en cierta forma ya existen en el Python y uno las tiene que invocar. Se puede saltar el orden de evaluación utilizando el paréntesis. Fíjese, 2 más 3, 5. 5 por menos 2, menos 10. Más por menos, etc. 5 slash 2, 2.5, un float. ¿Ya? 5 slash 2, dijimos que el slash es cociente de la división entera, viene siendo el resto. ¿Ya? 2 y 2 más 3, exponente 2, 25. 3 más 2, 5. 5 por 5, 25. Perfecto. Y los operadores lógicos con números, ya sabemos ya también, devuelven un valor lógico o booleano. Operador lógico, ¿cierto? Igual que, ahí está, igual que,
mayor que, menor que, los relacionales, mayor o igual que, menor o igual que y distinto. Así vamos a hablar con ese lenguaje cuando hablemos de los relacionales o los operadores lógicos con números. ¿Ya? Este es igual que, menor o igual que, y este es distinto, un negativo 1 o uno negativo y es distinto a 1, verdadero. ¿Ok? Cadenas o conjunto o elementos, digámoslo, de textos, de caracteres, secuencias de caracteres alfanuméricos que representan texto. Se escriben entre comillas sencillas o dobles. Ahí tenemos el ejemplo. Y accesos a los elementos de una cadena. ¿Ya? Entonces, decíamos que cuando hablamos de cadenas, cuando hablamos de caracteres, ya no es una palabra, perdón, un carácter, una letra, un punto, un punto y coma, sino que una cadena, decimos que es una secuencia de caracteres alfanuméricos que representan texto. Nombre, una ciudad, una calle, lo que quiera, lo que uno imagine. Se escriben entre comillas sencillas o dobles. ¿Ya? Aquí tenemos los ejemplos. Ahora bien, cuando hablamos de acceso a elementos de una cadena, tenemos que entender que estos se asocian a un índice que permite acceder a él. ¿Ya? Fijémonos acá, cadenas, bueno, tenemos índices positivos e índices negativos, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, hay un correlativo. En el caso de acá, C, tenemos el paréntesis cuadrado, devuelve el carácter de la cadena C con el índice I. Y el índice tiene relacionado un número. ¿A qué refiere esto? Dice un ejemplo. El índice del primer carácter de la cadena es 0, en este caso es S. C, I, generalmente el carácter I se usa como concepto de índice. En vectores también se usa el I y la J. También se puede utilizar índices negativos para recorrer la cadena del final al principio. Ejemplo, el índice del último carácter es menos 1. Perfecto. Ya, pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? El índice del último carácter de la cadena es menos 1, lo que estamos viendo acá. Ejemplo, acá tenemos Python. Si veo acá, fíjese, el índice 0 viene siendo el 0, es la P. Me va a devolver la P cuando hablo por caracteres. ¿Ya? Python con el número 1 como índice va a devolverme la Y. Cuando hablo del menos 1 va a devolverme la N. Cuando digo Python 6, y aquí ya dice trackback, hay un error en cierta favor que en este caso la cadena de caracteres es Python y el 6 no hay nada. A eso se refiere con lo que estaba hablando ahí. ¿Ya? Y subcadenas, ya aquí tenemos ejemplos C, I, dos puntos, J, dos puntos K, devuelve la subcadena de C desde el carácter con el índice I hasta el carácter anterior al índice J tomando caracteres cada K. Ejemplo, Python 1, 2.4 dice YTH. Fijémonos acá. 1, que viene siendo, si vamos acá, 1 es I y 4 y me devuelve los anteriores, TH. A eso se refiere, fíjese. Devuelve la subcadena. Subcadena se refiere a que desde el carácter con el índice I hasta el carácter con al índice J, hasta el carácter anterior es perfecto. 1 es I y 4 los caracteres que están hasta el J. Ejemplo, 1 y 4, TH 4. TH, ya veamos acá, TH dice Python I y TH, los caracteres anterior al 4. El 4 viene siendo, en este caso es O, entonces me devuelve el T y H. 1, 2.4. Esta es la subcadena. Esta es la cadena, elemento de la cadena, esta es la subcadena. ¿Ok? Python 1.1 me devuelve nada. ¿Por qué? Porque el Python 1 viene siendo la I y nada, claro, vacío. Python 2 y nada, y 0 ahí, digamos, espacio en blanco, ton. ¿Por qué? Porque me devuelve los caracteres del 2, los anteriores. Esto. ¿Ya? Claro, con el A incluye el 2, claro, perfecto. Y así uno va viendo, digamos, cómo esto va funcionando, el concepto de subcadena, cadena. Operaciones con cadenas, fíjese, C1 más C2 devuelve la cadena de resultados de concatenar las cadenas C1 y C2. C por N devuelve la cadena de resultados de concatenar N copias de la cadena C. C1 in
C2 devuelve verdadero si C1 es una cadena concedida en C2 y falso en caso contrario. ¿Ya? Aquí tenemos los lógicos, los booleanos. Bueno, aquí tenemos C1 not in. ¿Ya? El not es la negación del verdadero, ¿cierto? Devuelve verdadero si C1 es una cadena no concedida en C2 y falso en caso contrario. Aquí tenemos los ejemplos. Me gusta más Python en comillas simple, me gusta Python. Si esto lo escribo yo en el shell, en la línea de comando, me va a aparecer eso. Python por 3, si dijimos que es por 3, 3 veces Python. ¿Ya? Y in Python, ¿qué me va a devolver? Si digo yo, fíjense acá, in, verdadero, ¿ya? El in devuelve verdadero si C1 es una cadena concedida en C2. Claro, el i es parte de la cadena. Si vemos acá, el i es parte de la cadena. La cadena es esta. ¿Ya? El i es parte de la cadena, por eso dice que es verdadero. ¿El i pertenece a Python? Sí. To pertenece a Python, verdadero. To no int Python. Claro, este no pertenece a Python porque es THO. Y acá dice to. ¿Ya? Y así tenemos varios ejemplos. Operaciones de comparación. Fíjense que acá tenemos operaciones de concadena y aquí de comparación. ¿Qué más tenemos? Operaciones de comparación de cadenas, funciones de cadenas, más funciones de cadenas, más funciones de cadenas, cadenas formateadas, formats, etcétera. Vamos a ver ahí, formateadas y cadenas formateadas. Veamos acá, son funciones. Veamos qué nos indica esto, qué nos muestra. Ya, aquí está. Operaciones con cadenas, dijimos ya, ¿cierto? Acá tenemos operaciones de comparación. Igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual, distinto, ¿ya? Dice C1 igual a C2, devuelve verdadero si la cadena C1 es igual a C2, ¿ya? Después C1 mayor que C2 devuelve verdadero. Si esto ya lo conocemos, ¿cierto? Verdadero, mayor, menor, devuelve verdadero, todos son verdaderos. Utilizan el orden establecido del código ASCII. Bueno, comparación. Python es igual a Python. No, es falso porque la P mayúscula, P minúscula, es distinto. Python es menor que Python, verdadero porque tengo la P mayúscula y la P minúscula. A mayor a Z, verdadero, sí. A es mayor o igual a Z, falso, no son iguales. Vacío menor a Python, verdadero. Claro, porque aquí no tengo nada y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. ¿Ya? Funciones. Estas son funciones que se pueden utilizar dentro de la programación. El length C devuelve el número de caracteres de la cadena C. ¿Ya? ¿Cuántos caracteres tiene la cadena C? Ahí vamos a ver. Min devuelve el carácter menor de la cadena. Fíjese que tiene mucha relación con Excel. Está como en esa lógica. Max devuelve el carácter mayor de la cadena. C.upper devuelve la cadena con los mismos caracteres que la cadena C, pero en mayúsculas. Ya me imagino que debe eso convertir todo a mayúsculas. C.lower devuelve la cadena con los mismos caracteres que la cadena C, pero en minúsculas. C.capitalice devuelve la cadena con los mismos caracteres que la cadena C, ya, con el primer carácter en mayúscula y el resto en minúscula. Ya, eso yo lo puedo usar dentro de una cadena donde yo creo que la palabra, el conjunto de caracteres, la primera letra o el primer carácter sea en mayúscula y todo lo demás en minúscula. C.title devuelve la cadena con los mismos caracteres que la cadena C, con el primer carácter de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Es similar a capitalice, pero afecta a cada palabra de la cadena. ¿Ya? Ahí tenemos algún ejemplo. Len Python, 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min Python, dice el min dice que es el carácter menor de la cadena. Me imagino que debe ser este. Recuerden que cuando tenemos las cadenas de caracteres tienen un valor numérico, ¿ya? Entonces si dice que P es el menor, quiere decir que P vale 0 o tiene un valor 0, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces aquí Max Python, ¿ya? Max Python, aquí tengo a la I, el siguiente, el valor más alto, ¿ya? Python upper, y ahí está todo en mayúscula. Me gusta Python, fíjese que aquí tengo la Y en mayúscula. Estoy asignando, fíjese, me gusta Python en C.
C.capitalice me gusta Python. Ya, ahí está, cambia ese carácter. Ya, perfecto, hace los cambios que, como hablábamos de capitalice, dice devuelve la cadena con los mismos caracteres que la cadena C con el primer carácter en mayúscula. Ya, perfecto. Aquí tengo todo en mayúscula, tengo la Y en mayúscula, la T en mayúscula, deja todo, ya, igual que el carácter anterior a este, todo queda en minúscula. C.title me gusta Python, claro, perfecto, ya. Más funciones de cadena, recuerden que son funciones de cadena de caracteres. C.fin, subcadena, devuelve la posición de la primera ocurrencia de la subcadena, subcadena en la cadena C. Si la cadena C no contiene la subcadena, devuelve -1. A la hora de comparar cadenas, Python distingue entre mayúscula y minúscula. Perfecto. C.replace o replace es de subcadena. Recuerden que aquí cuando tenemos paréntesis ahí son funciones. Esto es lo que va a generar efecto, o sobre esto se va a generar algo. De acuerdo a lo que entiendo, esto es un método. Ya, subcadena antigua, subcadena nueva. Devuelve la cadena que resulta de reemplazar la subcadena antigua por la subcadena nueva. Ya, C.com, me imagino que debe contar, subcadena, coma, inicio, coma, fin. Devuelve un entero con el número de veces que aparece la subcadena en la cadena C, desde la posición inicio hasta la posición fin. Si no se indican las posiciones de inicio y fin, se cuenta desde el inicio hasta el final de la cadena. C.split, delimitador, devuelve la lista formada por las subcadenas que resultan de partir la cadena C usando como delimitador la cadena delimitador. Si no se especifica el delimitador, utiliza por defecto el espacio en blanco. Veamos los ejemplos. Más funciones de cadena. En C asigno, a mí me gusta, a mi gato le gustan los gatos. 2 veces gato. C.fin, gato. 5. ¿Ya? Veamos qué significa el fin. Fin dice que devuelve la posición de la primera ocurrencia de la subcadena a la cadena C. Si la cadena C no contiene la subcadena, devuelve no. Ah, perfecto. Ya, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5. Gato. Ya. La posición, fíjese. La posición de la primera ocurrencia de la subcadena en la cadena C. Claro, la posición. Pues si yo veo acá, posición 1, blanco, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? C.fin, gatos, 24. Y ahí tienen que ustedes ver eso. C.replace, gato, coma, perro. A mi perro le gustan los perros. ¿Ya? C.replace, gatos, coma, perros. A mi gato le gustan los perros. Ahí cambié. C.con, gato, 2 veces. Me imagino que debe ser porque cuenta las veces, como decía. Devuelve un entero, un número de veces que aparece la subcadena. Ah, perfecto. Gato debe aparecer 2 veces. A eso se refiere. Y ahí tenemos todos los ejemplos que se pueden hacer, digamos, dentro de las funciones que existen en Python. Cadenas formateadas. Tenemos format. C, valores. Devuelve la cadena C tras sustituir los valores de la secuencia, valores en los marcadores de posición de C. Los marcadores de posición se indican mediante llaves en la cadena C, y el reemplazo de los valores se puede realizar por posición, indicando el número de orden del valor dentro de las llaves, o por nombre, indicando el nombre del valor, siempre y cuando los valores se pasen con el formato nombre, asigno el valor. Un corchete vale corchete punto format es signo de euro, coma 1.12, coma peso. Ya, y ahí fíjese que aquí estoy generando expresiones. Dice un euro vale 1.12 pesos o dólares. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tengo valores. Format. 1, 2, vale 1, 0, punto format, ya. Un peso vale 1.2 euros. Ya, bueno, aquí está un poquito enredado, pero la idea no es complicarnos tanto, avancemos más en los conceptos para ir metiendo código. Los marcadores de disposición, aparte de indicar la posición de los valores de reemplazo, pueden indicar también el formato de estos. Para ello se utiliza la siguiente sintaxis. El corchete
entiendo que es un espacio, dos puntos n, alinea el valor a la izquierda rellenando con espacios por la derecha hasta los n caracteres. Ahí tengo corchete dos puntos mayor a n, alinea el valor a la derecha, ya a la derecha, rellenando con espacios por la izquierda hasta los n caracteres. Dice alinea el valor, el dos puntos, entiendo que es un sombrero, puede ser un i, alinea el valor en el centro rellenando con espacio por la izquierda y por la derecha hasta los n caracteres. Dos puntos nd, ¿cierto? Formatea el valor como un número entero con n caracteres rellenando con espacios blancos por la izquierda. Dos puntos n.emf, formatea el valor como un número real con un tamaño de n caracteres, ya incluidos separadores decimales y m cifras decimales. Veamos, los ejemplos son los que indican la lógica. Hoy es dos puntos sombrero 10, mañana dos puntos 10 y pasado dos puntos mayor a 10. Punto format, lunes, martes, miércoles. Hoy es lunes, hoy es mañana martes y pasado miércoles. Ya, fíjese que aquí los valores tienen que ver con los espacios. Ya, ahí está, hoy es. Entonces cuando tengo eso, dice que alinea el valor en el centro rellenando con espacios por la izquierda y por la derecha hasta los n caracteres. ¿Cuántos caracteres son? N, pues son 2, ¿no? 2. Este de acá son 2. 1, 2. Imagino que eso. Mañana. Y aquí tengo más espacio. Miércoles. Esto es tal cual. Cantidad 5D, forma 12. Cantidad. Y ahí tengo el espacio. Pi vale tanto, 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 tanto. Pi vale y ahí tengo el espacio. Hay que darle más a esto, más profundidad, pero que ustedes no están, digamos, programándose para ser programadores en Python. Simplemente es conocer la sintaxis y ver cómo esto va funcionando. Ok, cadenas y ahí estamos. Avanzamos. Datos lógicos o booleanos. Clase bool. ¿Ya? Contienen únicamente dos elementos, verdadero y falso, que representan los valores lógicos y verdadero y falso respectivamente. False tiene asociado el valor 0 y true asociado al valor 1. Operaciones con valores lógicos. Operadores lógicos igual que, mayor, menor, mayor igual que, menor igual que, distinto de. Not B, negación. Devuelve verdadero si el dato booleano B es falso, claro. Y falso en caso contrario. B1 and B2 devuelve verdadero si los datos booleanos B1 y B2 son verdaderos. Y falso en caso contrario. Ya lo vimos, esta habla de verdad. B1 or B2 devuelve verdadero si algunos de los datos booleanos B1 o B2 son verdaderos y falso en caso contrario. Entonces, sintaxis, tablas de verdad también las vimos ya. Ahí está, ya lo vimos ya representado. Y ahí tenemos not true, falso. False or true, falso or true, falso o verdadero, verdadero. Porque recuerden que aquí cuando es falso, cuando los dos son falsos, cuando los dos son verdaderos es falso. True and false, falso. True and true, verdadero. Perfecto. ¿No? Está como facilitos. ¿Ya? Conversión de datos primitivos simple. Las siguientes funciones convierten un dato de un tipo en otro, siempre y cuando la conversión sea posible. Fíjese que acá tenemos conversión de datos simple, esto lo vimos el otro día. Int, paréntesis, convierte entero. Ejemplo, int 12, con comillas simple, que es un carácter, me va a dar un valor 12. Aquí no es asignación, fíjese que aquí, bueno, aquí estamos fijándonos, la flecha va para allá, el resultado. Int true, 1, int c, error. ¿Ya? Aquí no puedo convertir a un carácter, digámoslo, a entero porque es un carácter. Debería ser string. ¿Ya? Float convierte a real. Ejemplo. Float 3.14 me da ese resultado. Float true. Perfecto. Float verdadero. Sí. Float error porque son caracteres, no son números. String convierte a cadena. Ejemplo, string 3.14 me lo va a devolver con comillas simple 3.14. String tree, tree. Perfecto. Fíjese, acá es ya, float verdadero, claro, ahí me va a dar el 1.0, me lo entrega con punto porque dijimos que en el caso del el false tiene un 0 y el true es un 1, que es la parte, digamos, que se ve también
en Arduino, se ve en esta cuestión de los PLC, programadores lógicos. Entonces si digo float true, me va a entregar un 1, pero como float, como decimal, 1.0. ¿Ya? Bool convierte a lógico. Ejemplo, aquí no sé por qué no me muestra bien esto. Ejemplo, bool 0 false. ¿Qué pasó? Demos un segundo acá, demos un segundo. Vamos a parar. Estábamos acá. Entonces, ejemplo, bool 0 false. ¿Ya? Porque está como carácter, está como string, está como justamente con comillas. Si fuera 0 sería true. ¿Ya? Después variables, que también lo hemos visto. Una variable es un identificador ligado a un valor. De cierta forma, la variable como concepto, recuerden que es un espacio en RAM. Reglas para nombrarla. Comienzan siempre por una letra seguida de otras letras o números. No se pueden utilizar palabras reservadas del lenguaje. A diferencia de otros lenguajes, no tiene asociado un tipo y no es necesario declararlas antes de usarlas. Esa es la diferencia que hace con otros lenguajes. Y aquí cambio el concepto y el paradigma de variable. Ya no hablo de espacio, sino que fíjese que es un identificador ligado a un valor. Y por eso no se declaran, no tienen asociado un tipo y no es necesario declararlas antes de usarlas. Tipado dinámico, claro. Para asignar un valor a una variable se utiliza el operador igual y para borrar una variable se utiliza la instrucción del. Miren qué interesante. Lenguaje Python, fíjese aquí, dice en i 3.14, en x 3.14, en i 3 más 2, asignación múltiple, ya. Dice a1, a2 el igual 1.2, intercambio de valores a, b, b, a, incremento equivale a ax es igual a x más 2, x más igual 2, decremento, perfecto, ya, perfecto, hay que ir viéndolo en el código. Entrada por terminal, el famoso input que también se ve en Visual Basic y en otros lenguajes se maneja el input. Para asignar a una variable un valor introducido por el usuario en la consola se utiliza la instrucción input y el mensaje, muy similar a Excel, muy similar a Visual, muy similar a Macros. Muestra la cadena mensaje por la terminal y devuelve una cadena con la entrada del usuario. El valor devuelto siempre es una cadena, incluso si el usuario introduce un dato numérico. Fíjese, language, asigno el signo igual, input, ¿cuál es tu lenguaje favorito? Espacio, comilla simple, paréntesis. ¿Cuál es tu lenguaje favorito? Python. Ya, language Python. Age, asigno, input, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es su edad? Doy un 20, age 20. ¿Ya? Es fácil. Salidas por terminar, print. ¿Ya? Para mostrar un dato por terminal se utiliza la instrucción print y el dato 1, etcétera, separado por, bueno, etcétera. Fíjese acá que dice, donde dato 1 son los datos a imprimir y pueden indicarse tanto como se quieran separados por comas. SEP establece el separador entre los datos, que por defecto es un espacio en blanco. SEP, el signo igual, y aquí está el espacio en blanco. Ese es para que me dé el espacio entre dato y dato. END indica la cadena final de la impresión. Recuerden que el concepto es cadena, que por defecto es un cambio de línea /n. Ya, /n al parecer es como un salto de línea en Word. Y file indica la dirección del flujo de salida. File, la dirección del flujo, que por defecto es la salida estándar sys.dow. ¿Ya? Salida por terminal print. Print hola, hola. Name, asigno alf. Print hola, name, hola alf. Ahí está la unión, ¿cierto? Si se fijan, el valor, el print hola con el carácter y el alf a la variable name. Print, el valor de pi es 3.14. El valor de pi es 3.14. Print hola, name, sep, espacio. Fíjese que aquí no hay espacio, claro, tiro las comillas simples juntas. Hola alf, print hola, y aquí tengo el salto línea. Hola alf, ya, ahí está el salto línea, ¿ves? Pero aquí esto indica otra cosa, según lo que entendí acá. Ya dice,
el final, claro, el final es un cambio de línea, perfecto, perfecto. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Condicionales, if. Ya esto también lo hemos visto. If condición, dos puntos, bloque código, el if condición 2, bloque código, else bloque código. Evalúa la expresión lógica condición 1 y ejecuta el primer bloque de código si es verdadero. Si no, evalúa las siguientes condiciones hasta llegar a la primera que es verdadero y ejecuta el bloque de código asociado. Si ninguna condición es verdadera, ejecuta el bloque de código después de else. De lo contrario. ¿Ya? Si condición es verdadera, entonces haga esto. ¿Ya? Claro, de lo contrario haga esto otro. Entonces, perfecto. Pueden aparecer varios bloques el if, pero solo uno es el solo uno else al final. Los bloques de código deben estar indentados por 4 espacios. La instrucción condicional permite evaluar el estado del programa y tomar decisiones sobre qué código ejecutar en función del mismo. Y aquí tenemos asignación edad. Si 14 es menor o igual a 18, entonces print menor, que es verdadero. El if edad mayor a 65, print jubilado. Ya es como de lo contrario. Entonces activo. Ya ahí tengo la lógica. ¿Ya? Después dice menor. Age, asigno el 20. Si edad, que es 14, es menor o igual a 18, print menor. El if edad mayor a 5 jubilado, el print activo. Perfecto. Ya tengo otra variable, digamos, de edad. Ya, perfecto. Aquí me está arrojando el menor. Si edad 14, está bien, menor. Me arroja menor. Que aquí está resultándome menor. En este resultado, en esta sentencia, yo me doy cuenta que aquí me está arrojando menor, porque 14 es menor y este es el que sale. Muestra menor y después termina acá, menor. Ahora, en este ejercicio, el de acá me dice activo porque es 20, pero aquí hay un error. No, está bien. Age, edad, ya, pero aquí está como en inglés y acá está en español. 20, mayor o igual, menor y print mayor, perdón, si edad es menor o igual a 18, mayor a 65 y activo, de lo contrario me arroja este. ¿Ya? Aquí parece que se llevan una idea de decir edad. Ya. Bucles condicionales while. Dice while condición bloque código. Repite la ejecución del bloque de código, que es esto de acá, mientras la expresión lógica sea cierta, igual que lo que hemos visto en la primera unidad. ¿Ya? Se pueden interrumpir en cualquier momento la ejecución del bloque de código con la instrucción break. El bloque de código debe estar indentado por 4 espacios. Veamos. Pregunta al usuario por un número hasta que introduce 0. En num asigno none, mientras none sea distinto que 0, num int ingrese el número, pero que sea entero y lo convierto en entero. Ahí estoy convirtiéndolo en entero. Introduce número 2, introduce número 1, número 0. Perfecto. Claro. Ya, perfecto. Introduce número 2, 1, 0. Y ahí corta. Alternativa. Pregunta al usuario por número hasta que introduce 0. While, mientras sea verdadero, num, ingreso el número. Si número es distinto, es igual a 0, corto. Entonces cuando esta es una forma de cortar. Este de aquí está cortando el ciclo. Y este de aquí está cortando cuando yo hago la comparación con un if, que si número es igual a 0, corto. Y aquí se corta cuando yo introduzco el 0. Aquí justamente estoy haciendo un while con corte de. Perfecto, ya, bien. Y aquí estoy diciéndole con un if que corte. Bucles iterativos for y in secuencia, bloque código. Repite la ejecución del bloque de código para que cada elemento de la secuencia, ya asignado dicho elemento ahí en cada repetición.
Se puede interrumpir en cualquier momento la ejecución del bloque de código con la instrucción break o saltar la ejecución para un determinado elemento de la secuencia con la instrucción continua. El bloque de código debe estar indentado por 4 espacios. Ya. Se utiliza fundamentalmente para recorrer colecciones de objetos como cadenas, listas, tuplas o diccionarios. Veamos, bloques iterativos a menudo se usan con la instrucción range. Range fin genera una secuencia de números enteros desde 0 hasta -1. ¿Ya? Range inicio fin salto genera una secuencia de números enteros desde inicio hasta fin -1 con un incremento de salto. ¿Ya? Palabra Python lo estoy asignando en la variable palabra for para letra int palabra print letra. Ya. Para letra in palabra, para letra in ya, for letra in palabra. Ahí está la secuencia. Print letra y me va en cierta forma a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta letra, hasta palabra. ¿Ya? Si nos vemos la lógica dice que for i in secuencia. ¿Ya? Ahora cuando tengo el in, ahí dice que genera una secuencia de números enteros desde inicio hasta fin menú con un incremento de salto. Inicio, el rango, claro, perfecto. For i in range 1, 10, 2. Print i, que debe ser 1, coma end, ¿cierto? Y aquí tengo el espacio. Entonces dice del 1, a ver, dice el rango, claro, rango 1, 10, 2. 1, el salto, en este caso inicio, fin 2. 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Veamos el n. No, este no es acá. Acá. Este hay que revisarlo, porque este no lo entendí muy bien. Ya, vamos acá. Listas. Una lista es una secuencia ordenada de objetos de distinto tipo. Se construyen poniendo los elementos entre corchetes, separados por comas. Las listas se caracterizan por, tienen orden, pueden contener elementos de distintos tipos y son mutables, es decir, pueden alterarse durante la ejecución del programa. Lista vacía. Type, no tiene nada. Class, list, ya. Lista con elementos de distintos tipos. 1, 2, true. Listas anidadas. 1, 2,3, 4. Hay que revisar este de aquí. Creación de lista mediante la función list. Otra forma de crear listas es mediante la función list. Ya, list C. C, recuerden que es una cadena. Crea una lista con los elementos de la secuencia colección C. Se pueden indicar los elementos separados por comas mediante una cadena o mediante una colección de elementos iterables. ¿Ya? List vacía. List 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está la lista. List Python. Y ahí me está arrojando la lista, pero con los caracteres, porque está en doble comilla, que es carácter, igual aquí los va a separar. ¿Ya? No se ve tan complejo. Acceso a los elementos de la lista. Se utilizan los mismos operadores de acceso que para cadenas de caracteres, así lo vimos. Es como, cuando hablamos de lista, parece que son vectores. L y el índice devuelve el elemento de la lista L con el índice I. El índice del primer elemento de la lista es 0. ¿Ya? Aquí tengo P. A, asignación AA. Entonces A0 es P. Ahí está. El primer elemento es 0. Es como la cadena. La cadena es 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. P. A5 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. N. Bien. A6, aquí hay un error. Ahí está el error, porque no hay nada. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay nada. Error. A-1, N. Claro, cuando hablamos de A-1 sería A6 menos 1, 5. A eso se refiere. ¿Ya? Sublistas L y 2.J, 2.K. Devuelve la sublista desde el elemento de L, ¿cierto? Con el índice I hasta el elemento anterior al índice J, tomando elementos cada K. Es como lo que tuvimos recién de los cadenas, pero estos son listas. ¿Ya? Ahí tienen que revisar ustedes. Revísenlo ustedes. Y operaciones que no modifican una lista. Len, que son funciones, devuelve el número de elementos de la lista 1. Min, ya lo vimos también. Max,
Recuerden que el 1 es una L minúscula, ¿ya? Son funciones que son aplicables. Funciones perfecto. No modifican la lista. Venga para acá. Operaciones que modifican una lista. Estas sí la modifican. L1 más L2 crea una nueva lista lista concatenada. Concatena los elementos de las listas L1 y L2. L.append dato añade datos al final de la lista 1. L.extend, ya aquí esto hay que revisarlo con ejercicio generalmente. Esto lo vamos a ver en clase. ¿Ya? Ya, vamos a ver eso después en clase porque como digo hay cosas que son muy avanzadas para el tema de lo que se necesita hablar en Python con ustedes. ¿Ya? Tuplas. Una tupla es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos. Se construyen poniendo los elementos entre corchetes separados por comas. Se caracteriza por tener orden, pueden contener elementos de distintos tipos, son inmutables, es decir, no pueden alterarse durante la ejecución de un programa. Se usan habitualmente para representar colecciones de datos de una determinada estructura semántica, como un ejemplo en vector, una matriz. Ya, ahí está, este es tuplas. Generalmente tuplas se entiende por base de datos, tablas, pero aquí cuando hablamos de tablas son columnas filas, y cuando hablamos de, en este caso, de digamos de lo que es programación, está hablando de un vector que puede ser una fila o una matriz que puede ser un conjunto de columnas y un conjunto de filas. ¿Ya? Y ahí tenemos el código que vamos a ver después porque está con problemas. Creación de una tupla mediante la función tuple. Ya, otra forma de crear tuplas es mediante la función tuple. Tuple C crea un tupla con los elementos de la secuencia o colección C, que son objetos. Se pueden identificar los elementos separados por coma mediante una cadena o mediante una colección de elementos iterables. Tupla vacía nada. Tupla 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tupla Python, ahí está la tupla. Tupla 1, 2, 3 con corchete cuadrado, 1, 2, 3. Operaciones con tupla, el acceso a los elementos de una tupla se realiza del mismo modo que en las listas. También se pueden obtener subtuplas de la misma manera que las sublistas. Las operaciones de listas que no modifican la lista también son aplicables a las tuplas. Ahí tenemos los ejemplos que lo vamos a ver en clase. Diccionarios. Un diccionario es una colección de pares formados por una clave y un valor asociado a la clave. Se construyen poniendo los pares entre llaves, separados por comas y separando la clave del valor con dos puntos. Se caracterizan por no tienen orden, pueden contener elementos de distintos tipos, son mutables, pueden alterarse durante la ejecución del programa y las claves son únicas. Ya, el diccionario es un poquito más complejo ya. Acceso a los elementos del diccionario, operaciones que no modifican diccionario y operaciones que no modifican diccionario, operaciones que modifican un diccionario y operaciones que modifican un diccionario. Copia diccionario, copia diccionario. ¿Ya? Funciones def. Una función es un bloque de código que tiene asociado un nombre, de manera que cada vez que se quiera ejecutar el bloque de código basta con invocar el nombre de la función. Es como en Excel esto. Para declarar una función se utiliza la siguiente sintaxis: def, nombre de la función, parámetros, bloque código, return objeto. Def bienvenida, que la función se llama bienvenida. Print bienvenido a Python, return, ya, objeto. Type bienvenida, estoy usando la función. Class función bienvenida, bienvenido a Python. Ahí está. Este es como resultado de lo que acabo de programar arriba. Parámetros, argumentos de una función. Una función puede recibir valores cuando se invoca a través de unas variables conocidas como parámetros que se definen entre paréntesis en la declaración de la función. En el cuerpo de la función se pueden usar estos parámetros como si fuesen variables. Los valores que se pasan a la función en una invocación concreta de ella se conocen como argumentos, igual que en Excel, y se asocian a los parámetros de la declaración de la función. Def bienvenido a nombre. Print bienvenido a Python, nombre más, y ahí tengo un símbolo que significa algo, return. Bienvenida alf, bienvenido a Python alf. Ya, y ahí está el nombre. Fíjense que aquí está el nombre. Bienvenida alf. Le pasé el parámetro alf, que es ese de ahí, y le doy al fin de línea. Bienvenido a Python alf. Pasos de argumentos de una función. Los argumentos se pueden pasar de dos formas. Argumentos posicionales se asocian a los parámetros de la función en el mismo orden que aparecen en la definición de la función. Y argumentos nominales. Se indica explícitamente el nombre del parámetro al que se asocia un argumento o de la forma parámetro argumento. Y ahí vamos a ver en clase eso. Retorno de una función. Argumentos por defecto. Paso de un número determinado de argumentos. Ámbitos de los parámetros variables de una función. Ámbitos de los parámetros de una función. Perfecto.
pasos de argumentos por referencia y documentación de funciones. Y ahí vamos a ver eso. Funciones recursivas. Una función recursiva es una función que en su cuerpo contiene una llama a sí misma. Perfecto. La recursión es una práctica común en la mayoría de los lenguajes de programación, ya que permite resolver las tareas de recursivas de manera más natural. Para garantizar el final de una función recursiva, las sucesivas llamadas tienen que reducir el grado de complejidad del problema hasta que éste pueda resolverse directamente sin necesidad de volver a llamar a la función. Aquí es una función recursiva, es una función que en su cuerpo contiene una llamada a sí misma. Aquí llamada. Hay que entender el concepto de factorial. Ya el módulo import, el módulo from import, importación de módulos, módulos de librería estándar más importante, otros módulos prescindibles. Perfecto, aquí yo los voy llamando los módulos. Programación funcional. En Python, las funciones son objetos de primera clase, es decir, que pueden pasarse como argumentos de una función al igual que el resto de los tipos de datos. Ya. Funciones anónimas, lambda. Existe un tipo especial de funciones que no tienen nombre asociado y se conocen como funciones anónimas o funciones lambda. La sintaxis para definir una función anónima es lambda, parámetros, entre los relacionales mayor o menor, dos puntos, expresión. Estas funciones se suelen asociar a una variable o parámetro desde la que hacer la llamada. Ya esto lo vamos a profundizar. ¿Ya? Ya. Estas son las características de la orientación a objeto. Lo vamos a ver ahora. Ya. Ya, hay harto que ver aquí.